Baishaba, ñande yara tapendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Siguiendo con la clase de adverbio, hoy les traje dos. Adverbio de lugar y adverbio de tiempo. Ahí nota bellezare cochereje. Niete ya tendagua. Upeaje dice adverbio de lugar. ¿Qué quiere decir adverbio de lugar? Indica el lugar donde se realiza la acción verbal. Tembiechara, ejemplo. Ape, coape significa aquí. Upepe, pepe significa allí, ahí. Amo significa allá, allí. Momburu significa lejos. Ubate significa arriba. Ubupe significa en el suelo. Okape significa afuera. Pupe significa dentro de. Entonces, los adverbios de lugar son ape, coape, upepe, pepe, amo, momburu, ubate, ubupe, okape, pupe. Les traje ñeyoayu, oraciones. Bojapu ñeyoayu aguerupeme. Les traje 3 oraciones. Quiero que observen estas oraciones porque dentro de estas oraciones ya está el adverbio de lugar. Okape, oputa, apucacuera. Afuera quedaron las sillas. Identificamos okape, que es el adverbio de lugar. Oputa, mo oputa, okape. Responde a la pregunta de lugar, en este caso okape, que significa okape, afuera. 2. Momburu wibe rojesha. Desde lejos te he visto. Identificamos momburu, que es el adverbio de lugar, lejos. Desde lejos te he visto. Y tercero, el último, pe kambushi oi ubate. Ese cántaro está arriba. Observamos ubate. Ubate es arriba, adverbio de lugar. Así entonces tenemos lo que es adverbio de lugar. Nos vamos en el número 3. Niete ya, araigua, adverbio de tiempo. Ese adverbio de tiempo son las palabras que dan idea de tiempo de la acción verbal. Tiempo a la acción verbal. Tembiechana, ejemplo. Voy significa pronto. Anga significa ahora. Weteri significa aún, todavía. Mano significa nunca, jamás. Upei significa después. Rire significa luego. Upeno significa entonces. Sapua significa de repente. Los adverbios de tiempo son voy, anga, weteri, mano, upei, rire, upeno, sapua. Les traje nuevamente ñeyoayu, oración. Bojapu ñeyoayu, 3 oraciones. Angaite, onguajeta, jicuay. Enseguida llegarán ellos. Tenemos angaite, que es el adverbio de tiempo. Y puse en un color diferente para que ustedes puedan visualizar mejor. Número 2. Upei amombe utandebe. Después te lo contaré. Tenemos el adverbio de tiempo upei. Upei significa después. Número 3 y último. Voy ou desu handeru. Pronto vinieron tus padres. Tenemos el adverbio de tiempo voy. Voy significa pronto. Entonces, van a tratar de memorizar estos adverbios de tiempo que son voy, anga, weteri, mano, upei, rire, upeno, sapua. Así llega al final de esta lección. Muchas gracias. Ya yo ya pebe.